Por favor, activemos cámaras, por favor, porque pues no los veo y quiero pues, tener siempre pues, como la presencia de ustedes. Gracias. Vea cómo se ven de bien. Están todos pintas, todas pintas. ¿Dónde anda Juan Duque? ¿Dónde anda? Hola, profe. Estoy Tu por hermano. acá en la oficina. Sí, 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 veo señor. allá un tablero atrás de usted, hermano. Sí, sí, señor. Es Ahí. el tablero de las actividades del día, ¿no? Sí, señor. Esa es. Ah, ok, Para llevar ahí el registro de las actividades. ok, hermano. Muy juicioso. Sí, gracias, profe. Bien. Coloquemos la cámara, por favor, señoritas Milena, Laura, Estefanía, Juan Pablo, Laura. Coloquemos las cámaras, son tan amables. No sé si tengan ustedes alguna pregunta con respecto a este tema pues, que hemos querido profundizar a raíz del artículo que yo quería que la compañera trabajara, pero pues no lo pudo hacer. ¿Sí? Pero, pues lógicamente tiene un componente de un tratamiento pues muy cognitivo-conductual, porque necesitamos precisamente que la persona aprenda a manejar toda una serie de sistemas de pensamiento irracional y una serie de respuestas que no son funcionales. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta hasta donde yo he hablado, alguna inquietud, algún aporte. Sonia, Tatiana. Hola, Milena. Buenos días, profe. Hoy no está el frío, Milena. Un poco, un poco. Un poco. No hay preguntas, todo está claro. Todo está claro, ¿no? Juan, ¿tiene alguna inquietud, alguna pregunta, Juan Duque? No, no, señor. Está Bien, ok. bien. Ok. Entonces, sigamos. Y si tienen, pues por favor, alguna pregunta, pues no dejen de hacerla, que es importante tener conocimiento de eso. ¿Sí? Entonces, les terminaba diciendo en el encuentro anterior de esta sesión, eh, pues de que el estrés es supremamente grande, que es muy intenso cuando la persona encuentra los objetos desorganizados o en una posición que no es la correcta, que no es la correcta para ellos, que no está puesto en cierta manera. Entonces eso termina generándole pues, un nivel de angustia y un estrés y un problema con la gente que lo rodea, porque por lo general pues reaccionan y gritan ellos, ¿no? Pero también a veces cuando la persona que aparte de eso tiene un trastorno obsesivo compulsivo y aparte de eso tiende a ser un poco introvertido y no le gusta expresar lo que siente, entonces se encuentra todo desordenado y no es capaz de decirle a la gente por qué lo dejó así o por qué no lo organizó. Entonces, para ella misma tiene que organizarlo y ella misma se autogestiona o ella misma regaña a los demás, pero mentalmente. Entonces, pues, la carga emocional es supremamente fuerte. ¿Sí? Eh, eh, si estas personas tienen que salir, entonces estar entre la multitud, pues va a ser muy complicado porque no van a tener la posibilidad de estar tranquilos, sobre todo si tiene que estar en una estación del Transmilenio o en algún portal o en el mismo Transmilenio, pues, lógicamente pues hay una gran cantidad de gente y tener un distanciamiento es como casi imposible, ¿no? Se supone que nosotros tenemos nuestro espacio personal y tratamos de tenerlo y de hacerlo respetar y también respetar el de las otras personas, pero en este caso, cuando hay una gran cantidad de gente, hay multitud de gente, pues tiende a ser muy complicado. ¿Sí? Eh, Fíjense que hay algo que tienen estas personas que tienen TOC, que tienen que también tener como una serie
tienen que decir una serie de vulgaridades para sentirse tranquilos, o si no la sueltan, entonces la angustia es tenaz. Entonces esos pensamientos sobre gritar obscenidades es automático o empiezan a actuar de una manera incorrecta en público, inapropiadamente actúan de una manera pues, como obscena en público. Entonces es tenaz para las personas que lo rodean, ¿sí? Porque pues, ese tipo de verbalizaciones pues realmente son feas, si ustedes recuerdan la película TOC, no sé si Juan Duque vio TOC, la película, ¿sí la viste? Sí, muy chistosa, me parece muy Sí, buena, muy buena, horrible. exactamente, cómo la persona, o cómo las personas, o la persona que tenía esa conducta de gritar obscenidades, las decía para calmar un poco su nivel de ansiedad, ¿sí? Y también, pues, evitar las situaciones que pueden desencadenar esas obsesiones como que ellos no saludan con el apretón de manos. Bueno, ahorita nadie saludamos así, realmente, nadie saludamos así. Esos son los saludos en la época de la pandemia. Entonces, esos son los síntomas que tienen la obsesión, ¿sí? Todos los que yo les acabo de mencionar tienen que ver con la obsesión. Y las compulsiones, pues son comportamientos repetitivos que siente uno como la necesidad de llevarlos a cabo, y tenemos que realizarlos, estos comportamientos repetitivos o actos mentales, porque es que los comportamientos repetitivos también están ligados el contar, ¿sí? Eh, eh, Saber cuántos cubiertos tengo yo acá en la casa, saber cuántos vasos yo tengo acá. Entonces, son actos mentales que me llevan a comportamientos repetitivos y tienen como objetivo, pues, siempre reducir la ansiedad. Por eso yo hablaba de que una de las características más relevantes de los obsesivos compulsivos es que tienen que tener esa controlabilidad y esa predictibilidad, ¿sí? Relacionada con las obsesiones o evitar que algo malo suceda. Por lo general, piensan de una manera de que algo les va a ocurrir, de que se, se van a morir, de que se van a contagiar, de que se les va a caer una mano, de que el ojo se le va a contaminar y van a quedar ciegos. O sea, es una serie de películas, pero increíblemente irracionales. Y una de las cosas que uno le dice, bueno, ¿usted hace cuánto tiene ese pensamiento y esa compulsión? Cuando uno está evaluando, ¿no? Pues realmente lo tengo hace como 5 años. Y de todo lo que usted me acabó de decir, ¿cuántas veces usted se ha infectado el ojo? Y no, ninguna realmente. Ah, bueno, dígame entonces usted cuántas veces se ha contagiado eh, y que ha estado hospitalizado. No, pues tampoco. Y si usted está acá hablando conmigo es porque lógicamente pues usted no ha muerto, ¿sí? Digamos que eso lleva a que uno trate de hacerle ver al paciente lo irracional de esas obsesiones, de esos pensamientos, ¿sí? Porque es lo que ellos constantemente piensan. Pero la respuesta que ellos normalmente dicen es, pues precisamente por hacer esto y esto otro es porque logro tener controlado mi mundo. Entonces uno dice, no es por eso, ¿sí? Si usted deja de colocar eh, el cubierto de una manera diferente y no de una manera organizada como usted lo hace, ¿qué le ha pasado? ¿Qué le podría pasar? Entonces uno los invita a que, que tenga una serie de conductas que normalmente no lo permitiría él. Entonces vamos a hacerlo. Y mire usted cómo está sintiendo el nivel de ansiedad. Mire usted cómo está viviendo ese momento. Pero miremos a ver qué pasa, ¿sí? Usted dígame qué me pasa o dígame qué le pasa a usted. Entonces, ahí vemos nosotros que hay que trabajar un poco como llevándolo con el pensamiento más funcional. Eh, Estas compulsiones son pues excesivas y a menudo
no están relacionadas de manera realista con el problema que se pretende solucionar. Entonces, pues, las compulsiones suelen ser o aparecer en temas como el lavado, la limpieza, la comprobación, el recuento, el orden, seguir con esa rutina estricta todos los días. Es increíble cómo logran ellos vivir. Y la verdad no lo logran o sea, necesitan prácticamente vivir solos, porque nadie se va a aguantar todo ese ritmo de vida tan hostil y tan cuadriculado, ¿sí? De hecho, ellos exigen tranquilidad, y la tranquilidad de ellos es: déjenme todo en orden, mantengamos la rutina estricta, hagamos esto todos los días, comprobemos esto. Esa es la tranquilidad. O sea, nosotros tenemos que terminar haciendo todo lo que ellos dicen. Y pues eso no es así, ¿sí? Realmente no es así, ¿sí? Entonces, esos signos y síntomas de la compulsión son muy recurrentes: el lavarse las manos, hasta que la piel se vuelva prácticamente áspera, ¿no? O sea, ya dermatológicamente, porque ellos terminan pues como con una serie de laceraciones en la piel, precisamente por eso. Entonces, toda esa serie de compulsiones, como comprobar que las puertas estén bien aseguradas, que estén bien cerradas, eso lo hacen no solamente 10 veces, tienen rituales hasta contar hasta 50, ¿sí? Que cierran la puerta 1, 2, 3, y cuando llegan a 50, ahí se sienten tranquilos. Pero por alguna eventualidad, yo estoy en ese ritual de contar hasta 50, cerrando la puerta una y otra vez hasta 50, pero en ese momento tengo que responder a una llamada que es muy importante, pues entonces, pues, ¿qué hago? ¿Contesto o sigo con mi ritual? Termina por contestar entonces, pero las cosas no quedan allí, no paran allí, tiene que volver a recontar. Entonces comienza nuevamente de cero y empieza a contar. Repetitivamente empieza a contar. Entonces, eso hace que le brinde esa seguridad al paciente, ¿sí? Revisar que la cocina repetidamente esté totalmente organizada y asegurarnos de que esté todo apagado. Y eso lo hacemos 3, 4, 5 veces, muchas veces. Y pues imagínense la angustia tan grande. Contar en ciertos patrones. A veces las personas cuando van en la calle tienen que contar cuántos árboles hay, tienen que contar cuántos paraderos hay, y tienen que hacerlo meticulosamente, no pueden dejar si se les pasó uno, uy caramba, el nivel de ansiedad que hacen, tienen que bajarse, devolverse allá y volver a coger un bus para poder contar nuevamente eso. Son contar ciertos tipos de patrones que los vienen presentando un tiempo hacia atrás, o desde un tiempo atrás, ¿sí? Y ellos constantemente, mentalmente repiten frases, oraciones o palabras para poder tener el control, ¿sí? Entonces tienen que decir, como les comentaba ahorita, de la palabra, de la obscenidad, tienen que decir cierto tipo de palabra para tener el control, ¿sí? Déjame que me escribieron acá. Un instante, por favor. No, se dice que el trastorno obsesivo compulsivo suele considerarse un trastorno de por vida. Puede tener síntomas leves a moderados o ser tan grave y prolongado que se vuelve incapacitante. Y se vuelve incapacitante en las diferentes áreas de ajuste que yo les había mencionado: lo laboral, lo social, lo académico, lo familiar y la pareja. Y la gente termina viviendo sola, porque nadie se lo soporta, ¿sí?
Entonces, después de todo ese tipo de situaciones, pues uno tiene que decir, no, esto yo ya no lo aguanto más. Esto ya no lo aguanto más y yo tengo que ir a consultar a un médico, ¿sí? A un especialista, porque realmente mis obsesiones, mis compulsiones están controlando mi vida, están controlando mi calidad de vida. Entonces, ¿a quién tiene que consultar? Pues a un profesional de la salud mental, ¿sí? Porque el médico pues, no lo va a manejar. Entonces tiene que ir donde un psiquiatra o tiene que ir donde un terapeuta. El psicoanálisis, pues, no es muy eficaz, no es muy efectivo en este tratamiento de patología del trastorno obsesivo compulsivo, ¿sí? O del trastorno afectivo bipolar. Por lo general son trastornos que requieren de un manejo mucho más inmediato para poder erradicar, modificar una serie de conductas y de pensamientos y de preocupaciones excesivas que tiene el paciente y que le están afectando en su cotidianidad. Entonces, eh, realmente lo que uno tiene que mirar un poco en esa intervención cognitivo-conductual para el manejo de las obsesiones y las compulsiones es, es bueno, cuando nos llega al consultorio, cuando nos llega el motivo de consulta, pues lógicamente uno tiene que pues, analizar muy bien el caso. Permítanme, les leo este caso. Dice descripción del caso. Presten atención, por favor. Identificación del paciente. La paciente era una niña de 10 años. Imagínense, una niña de 10 años. ¿Hace cuánto adquirió esa problemática obsesivo-compulsiva? Bueno, 10 años. O sea, esta problemática pues ha sido, en este caso, vamos a mirar un poco la historia del problema de esta niña, pero 10 años es muy, muy temprano. La paciente era una niña de 10 años, a la que llamaremos Laura. Cursaba cuarto de educación primaria en un colegio público. Vivía en casa con sus padres y una hermana de 9 meses, con la que mantenía una excelente relación. Nunca antes había recibido tratamiento psicológico ni psiquiátrico, ni tenía antecedentes familiares de trastorno mental en su familia cercana. El embarazo, parto y desarrollo psicomotor fueron normales. Presentaba un buen funcionamiento escolar y social. Sus calificaciones escolares eran altas y dedicaba su tiempo libre a jugar con sus muñecas en compañía de otras niñas, cuidar de su hermana y escuchar música. Pues con esa identificación del paciente, uno diría, pero bueno, entonces, ¿dónde está la dificultad? ¿Dónde fue adquirida? Pues aquí, al parecer, no hay absolutamente nada que diga, el problema es este y por esto. Entonces, hay que indagar más profundamente. Entonces, uno tiene que eh, aplicar la serie de cuestionarios que me parece que son importantes tenerlos para poder decirle a la persona, respondamos esto, a ver qué encontrar. Lógicamente la niña pues no va a asistir a consulta por sí sola, entonces el motivo de la consulta está, digámoslo así, relacionada con que los padres quieran consultar esto. Entonces, dice que los padres acuden a la unidad de salud mental de infanto-juvenil derivados por su pediatra de atención primaria por presentar conductas compulsivas de lavado, provocando eczemas cutáneos en manos y antebrazos. Estas compulsiones se iniciaron hacia un año. Relataban que sus problemas solían manifestarse de forma más acusada en el ambiente familiar. Según sus padres, o sea, pues al parecer dice allí que se manejaba un poco esa conducta en el contexto familiar. Según sus padres, es una niña, abro comillas, es una niña muy responsable y obediente. Bueno, hay que subrayar eso de muy responsable y obediente. Pero desde hace un año aproximadamente le entran unas manías
que hace que se ponga muy nerviosa cuando se les prohíben hacerlas. Chilla, llora y no obedece. Digamos que estas son como las manías que hace y que se pone muy nerviosa cuando se le prohíbe hacerlas. Se le está tratando de controlar la respuesta negativa, pero entonces sufre tanto, entra en una conducta muy angustiosa porque no lo dejan, ¿sí? Yo podría decir que ya está muy ligado un poco como el nivel de responsabilidad y el nivel de éxito que ella puede estarse exigiendo, el nivel de éxito académico, ¿sí? Porque en la medida que ella tenga, digo yo, no me he adelantado a otras cosas, pero uno podría tener como un ojo clínico, uno diría, mm, ella considera de que si hace esto, entonces va a tener facilidad de aprendizaje. El hecho de tener pues como muy bien, muy organizadas sus manos, muy limpias sus brazos, eso le ayuda a que tenga facilidad de aprendizaje. Se me ocurre a mí, no sé. Porque si se le está tratando de controlar la conducta, esos rituales, y se enoja, se pone toda chinchosa. El problema de las obsesiones y compulsiones afectaban acusadamente en el ánimo de Laura, ya que ella reconocía que eran exageradas y sin sentido, mostrando una gran motivación para el cambio. Claro, ya la persona estaba con la necesidad de que le ayudaran. Entonces miremos un poco la historia del problema. ¿Qué miramos anteriormente? Miramos nosotros la identificación del paciente, que es importante. Escuchamos el motivo de consulta que nos plantean los padres. Hay que escucharlos con base en lo que nos están diciendo para hacernos una idea del caso clínico que nos llega a consulta. Y hay que pues, empezar a mirar un poco la historia del problema. Dice, aunque las dificultades por las que se deriva, por la que es derivada a consulta, empezaron tempranamente. Se agravaron aproximadamente un año antes, cuando tuvo que acudir 2 veces a su pediatra debido a que el lavado compulsivo de sus manos le habían provocado eczemas en la piel desde los antebrazos hasta las manos. Y con el frío, estas heridas se agravaron más. Dichas dificultades se mantuvieron durante aproximadamente un año sin solicitar ayuda psicológica, de manera que cuando acudieron a consulta había aumentado su frecuencia de lavado de manos y generalizado ante cualquier objeto que tocaba. En este momento, Laura prefería ducharse hasta 3 veces al día y en horario que a los padres no les parecían adecuados, teniendo estos muchas dificultades para manejar la situación. Describen que se había dado un momento de la atención hacia la conducta de Laura y además los padres refieren un empeoramiento en el clima familiar. Debido a los problemas de conducta que presenta Laura, ante la negativa de sus padres a que se lave con tanta frecuencia las manos. Al explorar otras áreas de dificultad a lo largo del proceso evolutivo, indican que Laura siempre ha sido una niña sin problemas. Solo destacan en ella y en comparación con otros niños de su edad, la tendencia a preocuparse en exceso por eventos que suceden a su alrededor. Si tiene exámenes o muchas tareas escolares, presenta ansiedad, aunque no lo valoran como algo excesivo ni como algo problemático. Digamos que esa es la historia que nos plantean acá del problema. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Pues, toda esa información, igual tenemos que recolectar mayor información. Entonces, en la primera fase de evaluación, se entrevistó a los padres y a la niña por separado. Entrevista para los trastornos de ansiedad en niños según el DSM-4, el DSM-5, Silverman, que lo plantea allí, que es como importante tener como ese registro. Se recogió de forma detallada toda la información de la paciente.
permitiéndonos iniciar el análisis funcional de la conducta problema. En la segunda fase de evaluación se utilizaron las siguientes técnicas: registros de observación y autorregistros antes, durante y después de la intervención. Importantísimo. Me parece excelente idea tener como este tipo de estrategia antes, durante y después, en el que se registraron la frecuencia de las compulsiones de lavado y el grado de ansiedad que se le generaba antes de realizar el ritual. O sea, el nivel de ansiedad y la frecuencia de compulsión. Antes, o sea, cómo era cuál era el ritual que ella tenía antes de, o qué pasaba antes de que ella empezara el ritual. ¿Qué pasaba en sus pensamientos? ¿Qué pasaban con sus compulsiones? ¿Cuál era el grado de ansiedad que tenía ella antes de llegar a ese ritual? ¿Sí? ¿O qué podría suceder con respecto a ese grado de ansiedad si no se le dejaba realizar el ritual? Con todos estos, a su vez, se pretende realizar una evaluación continua de todo el proceso de evaluación. Estos registros de observación fueron complementados tanto por los padres de la niña como por ella misma en su ambiente natural. Entonces se le aplicó la escala obsesivo-compulsiva para niños de Yale y Brown, que constituye un instrumento adecuado para evaluar la severidad del TOC, mediante una entrevista clínica semiestructurada aplicada al paciente y también a los papás, que estudia en obsesiones y compulsiones el tiempo empleado, cuánto demora lavándose las manos, cuánto es el tiempo que demora con un pensamiento en particular, la interferencia, el malestar, la resistencia y el control. Es muy útil para evaluar los resultados de los tratamientos, ya que es sensible al tratamiento cognitivo-conductual. En esta escala se pueden obtener 5 índices de gravedad del trastorno. Laura obtuvo una puntuación que la situaba entre el límite superior de moderado y el límite inferior de severo. Las propiedades psicométricas de esta prueba son satisfactorias para evaluar la gravedad de los síntomas de niños con TOC, mostrando consistencia interna de 0.8 a 0.87 y una validez concurrente de 0.62. El inventario de ansiedad estado rasgo para niños. Este intervalo evalúa dos dimensiones, ansiedad de estado y ansiedad de rasgo, y tiene una consistencia interna. Laura obtuvo en ansiedad de estado un percentil de 40 y en ansiedad de rasgo un percentil de 50. Son elevadas. La escala que se aplicó antes y después de la intervención, el pretest y el posttest, fue la CI-BOX, que es sensible al cambio sintomático y resulta muy útil para cuantificar la respuesta al tratamiento, ya que hipotéticamente esta es la variable que debe cambiar después de la fase de tratamiento. El análisis funcional de la conducta dice: el diagnóstico clínico de Laura es de TOC. Entre los antecedentes remotos encontramos que el inicio de su sintomatología coincide con el 8º mes de embarazo de su madre y, según relata Laura, abre comillas, poco antes de nacer mi hermana empecé a tener estas manías. Hay que mirar qué fue lo que pasó. Otra variable precipitante la encontramos meses antes de la celebración de su comunión, 5 meses después del nacimiento de la hermana, agravando este hecho su sintomatología. Vamos a ver por qué será. Estos dos sucesos vitales estresantes supusieron un cambio en el estado de ánimo de Laura, que aunque siempre había sido una niña muy responsable, ella misma empezó a exigirse más. Me gusta que las cosas salgan exactamente como yo quiero. A lo largo de este tiempo, Laura había ido aumentando la frecuencia de sus compulsiones de limpieza, llegando a gastar medio bote de jabón líquido al día en el momento que vino a consulta. Los antecedentes externos actuales para Laura eran todas aquellas situaciones
en las que ella percibía polvo, aunque los de su alrededor no los vean, ella percibía polvo, y los objetos que había caído al suelo o que consideraba que no estaban limpios. O sea, ella era muy meticulosa, ella percibía cualquier germen en cualquier objeto. Cuando Laura se encontraba, eh, cuando Laura se encontraba en una de esas circunstancias, en su mente y de forma involuntaria aparecían pensamientos obsesivos, antecedentes internos actuales, del tipo: me voy a ensuciar si toco cualquier cosa que no haya lavado yo antes, o si veo que algo tiene un poco de polvo, no lo puedo tocar porque me da asco. Y este tipo de pensamientos provocaban en Laura un gran malestar, manifestado por taquicardia, sudoración y tensión muscular. Y a pesar de que Laura había conseguido tener conciencia de enfermedad y de que sus pensamientos eran exagerados, la única forma que había aprendido para reducir este malestar y sentirse mejor era ritualizándolo. De modo que cada vez que Laura realizaba la compulsión de lavarse las manos, aparecía en ella una gran sensación de alivio. Era un reforzamiento negativo allí, que le llevaba a realizarla cada vez que se encontraba en esa situación, necesitando escapar, perpetuando así el trastorno. La explicación teórica de la génesis y el mantenimiento del trastorno está fundamentada en la base teórica de la EPR explicada por Power en su teoría de los dos factores, según la cual en la primera fase existe un condicionamiento clásico de los miedos obsesivos, en los que objetos neutrales adquieren la habilidad de producir malestar, que sería el estímulo condicionado, en los que los objetos neutrales adquieren la habilidad de producir malestar, debido a que se asocian con una experiencia de miedo o ansiedad a través de su relación con un estímulo de aversión que produce malestar. En la segunda fase o de mantenimiento se produce un reforzamiento negativo de las conductas que reducen la ansiedad provocada por los miedos obsesivos y por lo tanto se incrementa la probabilidad de volverse a repetir en su futuro. Claro. Eso explica la dificultad de extinguir las respuestas de ansiedad condicionadas clásicamente, ya que la propia conducta de escape y evitación, al reducir la ansiedad, se refuerza e impide la exposición a las situaciones temidas, dificultando el proceso normal de extinción, quedando condicionadas a los estímulos evocadores de ansiedad. Nuestra hipótesis inicial es que cada vez que Laura realiza la compulsión, disminuía su ansiedad y se reforzaba negativamente la conducta de escape o evitación, aumentando la probabilidad de que se volviera a repetir en un futuro. Por tanto, la técnica de exposición y prevención de respuestas, que es la EPR, la que había mencionado, exposición y prevención de respuestas, permitiría reducir la ansiedad y el malestar que se asocian con los estímulos que evocan miedo o ansiedad mediante el proceso de habituación, de extinción o cambio de expectativa. La habituación es un proceso psicofisiológico natural mediante el cual el sistema nervioso se acostumbra a los estímulos temidos a través del contacto repetido y prolongado, mientras que la extinción se produciría por la exposición no reforzada al estímulo aversivo. Además, el hecho de no poseer unas adecuadas estrategias para evitar no neutralizar puede dificultar el proceso de esta técnica principal. Por lo tanto, complementaremos la exposición prevención de respuesta, la EPR, con el aprendizaje de aportaciones cognitivas dentro de esa EPR, que facilitan la autorregulación emocional y corrijan sus pensamientos acerca de estar sucia y dotar a Laura de un repertorio conductual apropiado para disminuir sus obsesiones y eliminar sus compulsiones. Todo esto acompañado de un refuerzo adecuado de sus logros,
instaurará en Laura una sensación de control que permita recuperar un estilo de vida mucho más normalizado y emplear un nuevo tiempo libre para actividades personales gratificantes. ¿Vamos bien? ¿Cómo les ha parecido el caso? Yo tengo una pregunta. A ver, Estefanía. Es que no me quedó muy claro cuál fue el inicio del trastorno de la niña, cuando nació la hermana. Pues al parecer hay dos, ¿no? Hay dos que pudieron estar generando pues como esta problemática. El nacimiento de la hermana, pues yo pensaría que de pronto la niña pues era más como el centro de atención. El nacimiento de la niña generó pues que la niña tuviese más cuidado y que necesitara entonces una serie de atención y aseo recurrente, o sea, los cuidados normales que una pequeña tiene que tener. Entonces, de pronto ella empezó a tener como esos rituales aquí en el momento del nacimiento de la niña. Y luego, otro evento importante fue la primera comunión, en donde se esperaría que tiene que tener como una pulcritud con respecto a su higiene, a su presentación personal, y entonces podría estar generando eso. Ella empezó a tener una serie de pensamientos con respecto a que si no logra obtener un cuidado de su higiene, y que si percibe cualquier tipo de mugre, de polvo, entonces pues no va a lograr entonces sentirse tranquila y que se va pues como a tener algún tipo de infección, o lo que comentaban allí, que termina teniendo como asco, ¿sí? Entonces, no sé si en algunos de esos momentos que se mencionan como incitadores de la conducta o la adquisición del problema, era precisamente que había un poco de descuido en esa asepsia, o por el contrario, había demasiado cuidado con esa asepsia y que la mejor manera de mantenerlo era pues siguiendo ese patrón de comportamiento del aseo, de un aseo supremamente marcado, ¿sí? Porque ella después, en esos rituales, y que en cierta manera, como decían allí, como reportamiento negativo, en la medida que ella percibía que tenía las manos sucias y se lavaba bien con todo ese ritual, ella lograba disminuir como el contagio. Eso se lo reforzaba ella misma, además nadie le dijo que no lo hiciera, porque era bien visto, pero con el paso del tiempo fue mucho más reiterativo eso. Ya ahorita nos volvemos a ver, porque ya nos saca el segundo bloque. Y ya regreso contigo, Estefanía.